Hermanos, ahí en las Biblias, en el libro del Génesis, busquemos ahí, es el primer libro de la Biblia, no lo ande buscando en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ok, el Génesis, y vamos a buscar, hermanos, en el capítulo 6 de Génesis, y una vez que usted lo tenga, hermano, vamos a ponernos de pie. Y vamos a leer, hermanos, vamos a leer del versículo 9 hasta el versículo 17. Y vamos a leerlo de una manera alternada. Yo leo el 9, ustedes el 10 y así sucesivamente. Y en el versículo 17 lo leemos todos juntos. Amén. Si usted no tiene una Biblia, ¿verdad? Ahí el versículo, los textos se estarán transmitiendo ahí en la pantalla para que usted pueda verlos. Dice la palabra de Dios así: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Todos juntos. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Vamos a orar, hermanos, para entrar de lleno a la predicación en esta mañana. Oremos. Señor, gracias te damos por permitir que estemos aquí, Señor, en este lugar. Gracias por cada uno de los hermanos. Señor, yo te pido que derrames de tu bendición sobre nosotros, que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos hable por medio de tu palabra, y de esa manera, Señor, también que tu Espíritu Santo nos ayude a poder hacer los cambios que necesitamos hacer en nuestra vida día con día. Señor mi Dios, que tu palabra nos convenza de lo que vamos a estar viendo, Señor, en esta mañana. Recibe la honra y la gloria, Señor. Te lo pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento, hermanos? En esta mañana, hermanos, quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Viendo que los tiempos, hermanos, en que cada vez, ¿verdad?, son cambiantes. Las cosas en el mundo cambian. Hay muchas cosas que han marcado un antes y un después, ¿verdad? Y ante un mundo cambiante, ante un mundo que es muy cambiante, hermanos, la iglesia, o más bien la palabra de Dios, dice la Biblia que Dios no cambia. Si su palabra no cambia, entonces, si Dios no cambia, su palabra no cambia. Su palabra siempre va a permanecer firme. Entonces, mas sin embargo, hermanos, en las Escrituras nosotros vemos circunstancias, podemos leer historias de hombres en la Biblia
que pasaron también por ciertas circunstancias en su vida, pero nada de eso, hermanos, permitió que ellos cambiaran en base a lo que ellos creían. Entonces, si nosotros no tenemos cuidado, hay cosas, hay circunstancias, hay momentos que pueden hacer que nosotros cambiemos, que cambien nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas. Obviamente me refiero, hermano, al contexto espiritual. Hay cosas en la Biblia que no son negociables, hay cosas en las que nosotros debemos de mantenernos firmes. Aunque, como dice la Biblia, ¿verdad? Aunque estemos contracorriente, aunque seamos minoría, nosotros debemos de permanecer en la verdad, nosotros debemos de permanecer con confianza en la palabra de Dios. Ahora, cuando yo permanezco firme en algo que yo creo, con un fundamento sólido, y para el cristiano el fundamento es la palabra de Dios, cuando yo permanezco firme en lo que yo creo, con el fundamento de la palabra de Dios, a eso se le llama, en una palabra muy sencilla, convicción. Convicción. Y yo quiero usar a este personaje, a Noé, para que veamos por medio de la vida de Noé un ejemplo de convicción. Un ejemplo de convicción. Veamos lo que son las convicciones y lo que es vivir bajo convicciones y la bendición que trae el que nosotros vivamos bajo convicciones. Comenzaré primero diciéndole cuál es la definición de la palabra convicción. La palabra convicción, hermanos, significa o es la seguridad que uno tiene de manera personal, porque hay convicciones que nosotros podemos tener como iglesia, pero en este caso se está hablando de un hombre en particular. Entonces, es la seguridad que uno tiene de cierta verdad o de cierta creencia, pero que esa seguridad la demuestra no solamente proclamándolo, sino que lo demuestra viviendo conforme a esa verdad que él cree. Esa es una convicción. Que yo no es nada más lo que yo creo, lo que yo pueda decir, sino que lo que yo digo que yo creo, lo debo de vivir. Eso es convicción. Porque yo puedo decir, ¿verdad? Muchas cosas, pero por otro lado, yo puedo vivir de manera opuesta a lo que yo creo. Mire, yo puedo decir, un ejemplo, yo puedo decir, hermanos, mañana va a llover. Y no estoy siguiendo el clima, ¿verdad? La noticia, nada de eso. Y yo les digo, mañana va a llover. Yo tengo la convicción de que va a llover mañana. Bueno, eso que yo estoy diciendo no es una convicción, porque yo no sé el futuro. Ahora, si yo le digo a usted, en los próximos días va a llover, créame que en los próximos días, no sé qué día, pero los próximos días va a llover. ¿Y sabe por qué va a llover? Porque está establecido en la naturaleza, es parte de lo que Dios creó que llueva. Entonces, hermanos míos, ayude a la persona que viene allá afuera, por favor, alguien, Isaac, o hay alguien ahí con los niños. Disculpe, hermano. Entonces, la convicción, hermanos míos, es la seguridad que yo tengo acerca de cierta creencia, acerca de cierta doctrina, pero lo demuestro viviendo conforme a esa verdad. Ahora, déjeme añadirle algo más a esa verdad. Una convicción, hermanos, no nada más es tener la seguridad de una verdad y vivir bajo esa verdad, sino que cuando es convicción, muchas de las veces
ese hombre o esa persona está dispuesto inclusive a dar su vida por lo que cree. ¿Qué quiere decir eso? Que no cambia. Su manera de pensar no cambia. Lo que él está tan convencido que nada lo va a cambiar. Claro, si su convicción está basada en la palabra de Dios. Y después estaremos viendo más adelante algunos ejemplos, pero yo quiero concentrarme en esta mañana en Noé. Mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 14. En el versículo 14, hermanos míos, Dios le dice a Noé: hazte un arca. Hazte un arca. En los versículos subsiguientes le da las indicaciones de cómo es que va a construir el arca, cuál es el propósito del arca. Le dice qué es lo que Dios va a hacer. Y en el versículo 22 dice la escritura: y lo hizo así Noé. Oiga bien, Dios le dice que haga un arca. Y en el versículo 22 dice que y así lo hizo. ¿Por qué Noé construye el arca? Es bien sencillo. Noé construye el arca porque cuando Dios le habló, cuando Dios habló con él, Noé, hermanos, fue convencido por lo que Dios le dijo. Noé fue convencido por lo que Dios le dijo que iba a pasar, y eso fue suficiente. Eso nos lleva, hermanos, a ver un principio que es muy importante en la vida del cristiano. Que las convicciones de cada creyente, de cada cristiano, hermanos, deben de estar basadas solamente en la palabra de Dios. Mire, Noé construyó el arca porque él se convenció de que lo que Dios le dijo que iba a hacer y lo que iba a suceder, él dijo: esto va a ser, esto va a pasar. Entonces Noé fue convencido por quien le habló. Y el que le habló fue Dios. Hermanos, mire, nosotros de la misma manera, si vamos a tener convicciones, nuestras convicciones no deben de estar basadas porque lo dijo fulano o porque esto es así. No. Lo que yo creo, lo que usted cree, debe de estar fundamentado en la palabra de Dios. Porque si lo que usted cree no está fundamentado en la palabra de Dios, no es convicción. No es convicción. Es preferencia. Y las preferencias cambian. Eso es lo que hace la diferencia entre la convicción y las preferencias, que las preferencias cambian, pero las convicciones no cambian. En ese mismo contexto, quiero que vaya conmigo al libro de Hebreos capítulo 11 y ahí vemos la palabra de un poquito más, verdad, enfática. Dice en Hebreos capítulo 11, un versículo bien conocido por el pueblo de Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si este versículo nosotros lo asociamos con la historia, con la vida, con lo que sucedió con Noé, podemos hacernos dos preguntas. Primero, ¿qué esperaba Noé con certeza? Lo que él esperaba era lo que Dios le dijo que iba a hacer. Lo que Noé esperaba con certeza, porque él se había convencido, lo que él esperaba, él era un diluvio. La segunda pregunta es: ¿qué es lo que no se veía? Bueno, hermanos, en Génesis capítulo 2, versículo 4,
Hay algo interesante que tiene que ver, hermanos, con la lluvia. Dice Génesis capítulo 2, versículo 4, y disculpe que le esté moviendo de aquí para allá. En Génesis capítulo 2, versículo 4, dice la Escritura. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Y luego dice, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. ¿Había llovido? No. Se da la idea de que la gente no tenía idea de lo que era la lluvia. Entonces Dios le dice a Noé, viene un diluvio. Algo que no sucedía, algo que no se veía, algo que no acontecía. Dice la Escritura en el versículo 6, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Si no llovía, entonces, ¿cómo la vegetación se mantenía con vida? Dice la Biblia que de abajo de la tierra salía un vapor y se encargaba de regar la tierra. En ese tiempo todavía no había llovido. Entonces, imagínense, hermanos, ¿usted cree que Noé, en algún momento en que Dios le dijo, oye, va a llover? A lo mejor Noé pudo haber dicho, bueno, ¿cómo va a llover mucha agua de abajo? Porque es de abajo que viene el vapor, lo que es agua. Y Noé a lo mejor pudo haber tenido ciertos cuestionamientos. La Biblia no lo dice. ¿Va a llover? Y aparte de que va a llover, Dios me está mandando a hacer un barco aquí en la tierra. Oye, el mar está tan lejos y voy a hacer el barco aquí, en tierra. ¿No es mejor que Dios me mande a hacer un barco cerca del mar? ¿Por qué aquí? Otro cuestionamiento que pudiéramos hacernos es ¿cuánto tiempo le llevaría construir a Noé el arca? En aquel entonces no existían las sierras eléctricas para cortar la madera. No había, Noé, hermanos, no iba a tener la ayuda necesaria para construir el arca. Se dice que probablemente a Noé le llegó aproximadamente de entre 75 a 80 años construir el arca. Entre 75 a 80 años construir el arca. Ahora, la Biblia no dice, la Biblia no enseña que Noé haya cuestionado lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. ¿Sabe, hermanos, que las convicciones, lo que yo creo, lo que yo veo en la palabra de Dios, yo no debo de cuestionarlo? Yo debo obedecerlo. Eso es convicción. Hay un peligro, hermanos, cuando el ser humano cuestiona la palabra de Dios. Porque cuando se cuestiona la palabra de Dios, entonces estamos poniendo en duda lo que Dios está diciendo. A veces caemos nosotros en el error de cuestionar lo que nosotros, hermanos, lo que nosotros vemos en la palabra de Dios. Y cuando nosotros cuestionamos lo que Dios dice en su palabra, es peligroso porque estamos propensos a ceder en cuanto a las cosas que nosotros creemos. Y el cuestionarnos en cuanto a lo que Dios dice, algunos dicen, algunos podemos decir, ¿qué tiene de malo escuchar música secular del mundo?
Bueno, tiene mucho de malo porque Dios dice en su palabra que debe de haber una diferencia entre lo que es el cristianismo y lo que no lo es. Que nosotros debemos de escuchar música que agrade a Dios. Que debemos de escuchar música que honre a Dios. Pero cuando nosotros cuestionamos lo que la palabra de Dios dice, entonces nosotros cedemos a lo que nosotros llamamos convicción. ¿Qué tiene de malo que yo vista como quizás viste la gente del mundo? ¿Qué tiene de malo que yo pueda usar ropa corta o translúcida pegada al cuerpo? Pero es que Dios dice que la mujer cristiana debe de vestir con modestia. ¿Qué tiene de malo, verdad, que yo esté en tal pecado? Mira, yo hago esto, pero no me pasa nada. Y usted está abusando de la misericordia de Dios. Pero un día Dios, hermanos, dice la Biblia que al que ama, Él disciplina. ¿Qué tiene de malo que yo no me congregue con fidelidad en la iglesia? Bueno, pues es que esto es lo que dice la palabra de Dios. Entonces yo debo de examinar mi vida para yo saber si lo que yo creo en cuanto a la palabra de Dios me ha convencido. Y si es convicción en mi vida. Hay un peligro cuando nosotros cuestionamos lo que dice la palabra de Dios. Noé, cuando Dios le dice que vaya a construir el arca, y después de que él termina de recibir las indicaciones de Dios, dice la Biblia que él construye el arca. Eso es un hombre de convicción. Un hombre que creyó a lo que la palabra de Dios le estaba diciendo. Ahora, ¿por qué nosotros necesitamos tener convicciones? Y yo veo por lo menos 3 cosas aquí en la vida de Noé de por qué nosotros como cristianos de manera personal debemos de tener convicciones. Número 1, debemos de tener convicciones porque las convicciones, hermanos míos, marca una diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Las convicciones marcan una diferencia entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Dice la Biblia en el versículo 8, regresando a Génesis capítulo 6. Dice la Escritura en el versículo 8, pero Noé dice que halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y en el versículo 9 menciona una vez más a Noé y dice que Noé era un varón justo. No es, esta palabra, hermanos, no es que Noé no tenía pecado. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores, incluye a Noé. Pero dice la Biblia que Noé era un varón justo. Aparte de que era un varón justo, dice que era perfecto. Y luego dice, en sus generaciones. Y la tercera cosa que vemos en Noé es que dice que con Dios caminó Noé. Estas virtudes, estas características que tenía Noé, un varón justo, un varón perfecto, un varón que caminó con Dios en sus generaciones, él, hermanos, se llegó a convertir a un hombre que por estas características había una diferencia muy marcada. Porque si nosotros leemos los textos que le continúan y los que le anteceden a estos versículos, mire cómo se encontraba la tierra en los tiempos de Noé, versículo 11. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y la tierra estaba llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Versículo 13 en la parte B dice, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré.
con la tierra. Pero en el capítulo 6, dice en el versículo 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijos, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Cómo era el tiempo en el que vivía Noé? Pues en estos textos dice la Biblia, hermanos, que la gente vivía, hermanos, en total perversión. Había abundancia de pecado, donde la impiedad había llegado a su colmo, al pico más alto. Donde dice que solamente la gente solamente pensaba en hacer el mal. Pero dentro de toda esa gente, Dios dice que Noé halló gracia. Dios dice que él era un varón justo, era un varón perfecto y caminaba con Dios. Y hermanos, eso a nosotros nos enseña que lo que Noé creía y sabía acerca de Dios, lo que a él le convenció, la convicción que él tenía acerca de Dios, hermano, fue tan de manera clara que pudo ver una diferencia entre quién era él y cómo estaba la sociedad en su tiempo. Las convicciones nos ayudan a marcar una diferencia entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Ahora, Dios de la misma manera manda al creyente en toda su manera de vivir. Así como Noé, que era un varón justo, dice la Biblia en 5:1 de Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y ahí le está hablando al creyente, le está hablando al cristiano. ¿Quiénes son los justos en la actualidad? El creyente, la iglesia, los hijos de Dios. ¿Quiénes son los que deben de caminar con Dios, como caminó Dios con Noé con Dios? Los creyentes, los hijos de Dios. ¿Quiénes son los que deben de andar en un camino perfecto, haciendo una diferencia entre un mundo impío y alguien que es cristiano, que ama a Dios, que es justificado por Dios, que marca una diferencia, sino el mismo cristiano? Pero eso, hermanos, se va a definir dependiendo de cómo estén sus convicciones de usted. Las convicciones marcan una diferencia. Y como cristianos necesitamos las convicciones para marcar esa diferencia. Y hermano, cuando el creyente no vive por convicciones, es endeble. Cuando el creyente no vive por convicciones, es inconstante, es voluble, es cambiante, es tibio, es convenenciero. Está en la iglesia, pero tiene su corazón en el mundo. Y hay un peligro, por eso es que Dios nos advierte de que nosotros, hermanos, nos convenzamos por lo que Dios dice en su palabra y nosotros nos acomodemos. Nosotros nos sometamos a lo que Dios dice en su palabra de cómo debe de ser mi vida. Dice la Escritura en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 13. Dice el evangelista Mateo
capítulo 5. Versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y el versículo 14 habla de la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así debe de alumbrar vuestra luz delante de ¿quién? De los hombres. Nosotros somos la luz de este mundo. Nosotros somos la sal de la tierra. Pero si nuestra sal, hermanos, está desvanecida, si nuestra luz, hermanos, la tenemos escondida, ¿cómo entonces nosotros vamos a alumbrar? ¿Cómo la gente va a ver nuestras buenas obras para que glorifiquen a Dios? Y hermanos, las convicciones Dios nos la da, y Dios quiere que nosotros seamos personas de convicciones para marcar una diferencia en este mundo. Y la gente se da cuenta, la gente percibe cuando usted o yo somos diferentes. La gente se da cuenta. La gente lo puede ver en nuestra manera de hablar. La gente inclusive lo puede notar en nuestra conducta. La gente lo puede notar a veces, hermanos, hasta en nuestra manera de pensar, aunque ellos no conocen nuestra mente, pero nuestra mente, en nuestros pensamientos dictan nuestra conducta. De tal manera que, hermanos, Noé, a pesar de vivir en medio de una sociedad pagana, una sociedad perversa, él marcó una diferencia por lo que él creía. Y necesitamos hoy en día igual cristianos que marquen una diferencia en su vida por lo que crean. Que vivan lo que verdaderamente creen. Que practiquen lo que verdaderamente creen. Si yo creo que la palabra de Dios es la palabra de Dios, debo de leer la palabra de Dios. Si yo creo que ser fiel, constante al Señor, debo de ser constante, debo de ser fiel al Señor. Si yo creo que debo de evangelizar, debo de predicar el evangelio, entonces yo debo de predicar el evangelio. Cuando es convicción, hermanos, eso hermano, viene a afectar mi estilo de vida. Las convicciones marcan una diferencia entre lo bueno y entre lo malo. Número dos, necesitamos de la misma manera, hermanos, las convicciones, porque las convicciones te protegen y protegen a los tuyos. Las convicciones te protegen y protegen a los tuyos. En el versículo 18 de ese capítulo 6, dice la Escritura, versículo 18, Dios le habla a Noé previo a que él va a destruir la tierra, le dice que haga un arca. Y en el versículo 18 dice la Biblia, mas estableceré mi pacto contigo. Primero menciona a Noé. Dice, yo voy a establecer un pacto contigo. Pero después involucra a su familia. Y entrarás en el arco tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. En el capítulo 7, versículo 1, dice la Escritura, dijo luego Jehová a Noé,
entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Note que de la familia, hermanos, de Noé, al único que Dios menciona como alguien justo es a Noé. No habla de su esposa, no habla de sus 3 hijos, no habla de las esposas de sus hijos, menciona a Noé. Porque las convicciones, hermanos, no solamente te protegen a ti, sino que protegen a los tuyos. Por causa de Noé, hermanos, toda su familia fue salva de esa gran inundación que hubo por causa del diluvio. Las convicciones que yo tengo, no nada más, hermano, mire, déjame hablar un poquito a los padres, porque Noé, en este sentido, hermanos, es un ejemplo para sus hijos. Yo sé que más adelante Noé, verdad, hizo cosas que a Dios no le agradaban y se emborrachó y yo sé todo eso. Pero hermanos, Dios responsabiliza aquí a Noé y lo pone a él delante de su familia. ¿Sabe que el padre hoy en día de la misma manera es responsable por su familia? Cada padre es responsable por su familia. Cada padre es responsable por su esposa y por sus hijos. Los hijos no son responsabilidad de los abuelos. Los hijos son responsabilidad de los padres. Porque eso es bíblico. Dios dice que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los 2 serán una sola carne. Muchos problemas, hermanos, hay en la actualidad. Muchos problemas hay en la actualidad. Muchos problemas hay en la familia. Porque el padre muchas veces no quiere asumir su rol. La mujer no quiere asumir su rol. Y entonces meten a terceras personas en el matrimonio. Pero en el principio, hermanos, y la palabra de Dios no cambia. Esto es convicción en cuanto al matrimonio, porque eso es lo que Dios determinó. Eso es lo que Dios dice. Y Dios le va a pedir cuentas por su esposa, por sus hijos, al varón. Por eso, si usted es padre, si usted es esposo, usted debe de aprender a vivir por convicciones en la palabra de Dios. Usted y yo, mire, debemos de bajarnos bien, a hombrarnos, ¿verdad? Y decir, delante de Dios voy a ser el hombre que Dios quiere que yo sea. Voy a ser el esposo que esa mujer necesita. Voy a ser el padre que esos hijos necesitan. Eso es convicción. Porque Dios le va a pedir cuentas al padre por su familia. Por eso es importante que cada padre viva por convicciones. Ahora usted puede decir, pastor, yo soy una madre soltera. Pues a usted le va a tener que tocar hacer el rol de papá y mamá. Y usted tiene también de la misma manera que afianzarse de la palabra de Dios, cimentarse en la palabra de Dios, fundamentarse en la palabra de Dios y sacar adelante a sus hijos con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios. Y si usted se para por lo que cree, si usted vive por convicciones, si usted no viola la palabra de Dios, créame que Dios va a estar con usted. Y Dios le va a honrar, y Dios le va a ayudar, y Dios va a estar con usted. El hombre, hermanos, debe de vivir por convicciones juntamente con su esposa, porque de esa manera no solamente se protegen a ellos,
sino que también protegen a los suyos. Yo tengo una convicción, una convicción y es por sentido común, porque sé que es lo correcto, pero cuando me toca recoger a los hermanos, hacer la ruta, yo no voy solo. Yo no voy solo. No voy solo. Yo trato, o a menos de que si es a un hermano que tengo que ir a ver, tengo que ir a visitar, entonces, normalmente voy con mi esposa, voy con mi hijo, voy con algún otro joven, o voy con una de mis hijas, pero yo no voy solo. Y los hermanos a quienes me ha tocado visitarlos, ha habido algunas excepciones en el sentido de que cuando ya es algo un poco más delicado, pero siempre que haya otra persona que pueda estar ahí. ¿Por qué? Porque yo tengo la convicción de que eso es lo correcto. Porque es así. Y si un día yo estoy por allí, hermana, en la ciudad, y yo la veo ahí con sus funditas cargándola porque va saliendo de Plaza Lama, y yo voy pasando ahí por donde pasan las guaguas y la veo, pues la voy a saludar, pero lo siento mucho, pero si yo voy solo, prefiero darle 100 pesitos para ayudarle para su guagua, pero no la voy a montar a mi carro. No la voy a subir. Eso no es ser malo. Esa es mi convicción. Hay convicciones que nosotros como cristianos debemos de tener, porque las convicciones te protegen a ti y protegen a los tuyos. Y cada padre debe de tener convicciones que son basadas en la palabra de Dios. Y mira, cuando nuestras convicciones, padres, son basadas en la palabra de Dios, aplíquela. Si Dios le habló a su vida mientras usted estaba leyendo la palabra de Dios, y si hay algo que Dios quiere que usted se someta a lo que usted leyó, obedezca al Señor. No cuestione, obedezca al Señor. A lo mejor al principio le va a ser difícil de que le sigan. Va a ser difícil de que se quiera someter su familia, pero párese firme, manténgase firme. Y en su momento Dios le honrará a usted por sus convicciones. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Noé, por causa de lo que él creía, por causa de su obediencia a la palabra de Dios, no solamente, hermanos, marcó una diferencia en su vida, sino que él protegió a los suyos y se protegió a él mismo. ¿Qué es lo que usted, hermano, hermana, qué es lo que usted más ama en esta vida? No me conteste. Si usted es casado, ¿qué es lo que más ama? Si usted es casado, a su esposa, sus hijos. Entonces, la mejor manera en que usted puede influenciar a sus hijos es en cuanto a convicciones, es a que ellos le vean a usted practicando lo que usted cree. Los que tenemos hijos pequeños, bueno, ya mis hijos no son pequeños, ya están viejos ya. Pero cuando tenemos hijos pequeños, los hijos, usted le dice, vamos a la iglesia, el niño va a la iglesia. Ven, vamos a leer la Biblia. Y el niño que no sepa leer, agarra su Biblia y él piensa que está leyendo. Porque es niño, es manejable, se deja llevar. Pero llega un momento donde ese niño crece. Ese niño crece, ya no es un niño. Y si usted de alguna manera nunca leyó la Biblia en frente de ellos, ellos nunca le vieron leyendo la Biblia,
cuando usted le diga, ponte a leer tu Biblia por favor, ¿usted cree que lo van a leer? Es muy probable que ese niño no lo va a leer. Cuando usted le diga a ese muchacho, a esa muchacha, ¿sabes qué? Vente, vámonos, prepárate, vámonos a la iglesia. Pero si ellos no vieron fidelidad de usted en la iglesia, ¿usted cree que ese muchachito le va a tomar en serio? No le va a tomar en serio. Cuando usted le quiera enseñar a ese niño, vente, hijo, vamos, ve por favor al evangelismo. Pero si sus hijos nunca vieron en usted o no ven en usted que usted es un creyente, que usted está evangelizando, ¿usted cree que va a impactar a sus niños? No lo va a hacer. Porque llega un momento donde los niños, donde los hijos han crecido y ellos se cuestionan. Y ellos cuestionan. Por eso, si usted es padre y tiene hijos pequeños, enséñeles con el ejemplo. Predíqueles con el ejemplo. Enséñeles a ellos con el ejemplo lo que son las convicciones y viva bajo esas convicciones. Porque esas convicciones le van a proteger a usted, van a proteger su corazón. Pero también esas convicciones van a proteger a sus hijos. Yo le digo a padres cuando los invitamos a la iglesia, mire, si usted no quiere ir a la iglesia por usted mismo o por usted misma, usted que tiene niños, niñas pequeñas, pues vaya a la iglesia por ellos. Porque ellos van a necesitar aprender el temor de Dios y en el futuro cuando ellos, mire, a nosotros nos ha tocado lidiar con este mundo y de alguna otra manera nosotros sabemos cómo darle vuelta al mundo. Pero tus hijos van a experimentar cosas peores. Y si tú no los instruyes con convicciones, ellos van a ser volubles, van a ser fácil de doblegar. Hermanos, las convicciones no solamente nos ayudan a marcar una diferencia entre lo bueno y lo malo. Las convicciones, hermanos, nos protegen a nosotros y protegen a los nuestros. Dice la Biblia en capítulo 8, versículo 20, dice la Escritura en el capítulo 8, versículo 20, dice la Biblia que después de que ellos salen del arca, en el versículo 20 dice, y edificó Noé, cabeza de familia, cabeza de hogar, un altar a Jehová. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Ahí vemos a Noé, hermanos, ofreciendo un sacrificio al Señor. Cuando empezamos a leer en el capítulo 9, dice la Biblia que Dios bendice a Noé, bendice a sus hijos y les dice fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra. Pero de manera directa dice la Biblia en el versículo 8, capítulo 9, versículo 8 dice, y habló Dios a Noé, y luego dice, ¿y a quién? Y a sus hijos. Porque hubo un padre que vivió por convicciones y esas convicciones fueron traspasadas a la vida de sus hijos. Hermano, qué importante es que nosotros como cristianos vivamos por convicciones. Que vivamos por lo que dice la palabra de Dios. Yo creo que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Entonces, si nosotros estamos convencidos de eso, entonces vivamos por la palabra de Dios. Y Dios, hermanos, Él dice que Él honra a los que le honran, sin cuestionar. Cuando Dios a usted le pide que haga algo, hágalo. Porque si está en la palabra de Dios, Dios va a hacer. Dios va a hacer lo que Él ha dicho que va a hacer. Le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley.
sino que de día y de noche meditarás en él. Y le dice también que va a hacer prosperar su camino. Y le dice también que todo le saldrá bien. Ahora, imagínese, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Porque Dios le dijo que todo iba a salir bien, pero Noé lo que hizo fue confiar en el Señor. Hermano, Dios dice en su palabra, de la misma manera para nosotros como cristianos. Confía en Él y Él hará. ¿Cómo? Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no sé cómo lo va a hacer Dios. Nosotros no sabemos cómo Dios va a obrar. Pero Dios ha prometido que si confiamos en Él, Él lo hará. Eso es tener convicción. Que Dios nos ayude, hermanos, a cada uno de nosotros a vivir por convicciones. Las convicciones no cambian. Las convicciones están ahí y estás dispuesto hasta a dar tu vida por lo que tú crees. Es mi oración para que el Señor obre en nuestro corazón y nos ayude a examinarnos a cada uno de nosotros. De manera que ahí donde usted está sentado, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a tomar un momento para orar. Señor y Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dejado tu bendito libro sobre el cual nosotros debemos de basar lo que nosotros creemos. Pero no nada más sobre lo que nosotros creemos, sino cómo debe de afectar lo que creemos a nuestro estilo de vida. Ayúdanos a tomar el ejemplo de este hombre llamado Noé. Ayúdanos a vivir por convicciones, a marcar una diferencia en medio de esta sociedad tan pecaminosa. Que las personas puedan ver en nosotros esas obras que produce la luz, que produce la sal, para que tu nombre sea glorificado. Ayúdanos a marcar una diferencia. Ayúdanos, Señor, a vivir por convicciones. Que la gente que vive a nuestros alrededores, que la gente que nos conoce, pueda ver en nosotros que nosotros vivimos lo que creemos, que hacemos una diferencia, a ir contracorriente, porque no a donde va la multitud, porque va multitud, eso es lo correcto. Señor, ayúdanos, por favor, a someternos a lo que tu palabra, Señor, vez tras vez nos enseña y a obedecerla. Ayuda a cada uno de mis hermanos, ayuda a cada padre, cada pareja, cada matrimonio. Ayúdanos a poder pararnos, Señor, por lo que nosotros creemos, por lo que tú nos has convencido. Y de esa manera, no nada más protegernos a nosotros, proteger a los nuestros. Señor mi Dios, yo te pido que por favor derrames de tu bendición sobre la vida de cada uno de nosotros. Te damos honra y gloria, Señor, porque tú eres digno. Gracias por tu palabra. Danos tu bendición y bendice por favor lo que viene a continuación. Esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a tomar el tiempo